Muy bien, entonces aquí tenemos este ejemplo, ¿no? El ejemplo de este cuestionario que tiene dos dimensiones y bueno, ahí vamos hablando de esa teoría, ¿no? A partir de la teoría transaccional se construye este instrumento con esas dos dimensiones, locus de control externo, locus de control interno, y nosotros aplicamos este cuestionario en México durante la pandemia como parte de un estudio global y bueno, parte de eso fue estandarizar, confiabilizar el instrumento para la población mexicana y se confirmaron, ¿no? Esas dos dimensiones de las que estamos hablando. Muy bien. Seguramente después saldrán más dudas respecto a las escalas. Aquí estaremos listos para atenderlo. Eh, y vamos a pasar a los inventarios. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Este, en el caso de que se tenga ya elaborado el instrumento y a nuestro juicio ya esté pues casi terminado y logrado, ¿hay alguna entidad que avale, que nos diga que efectivamente está bien elaborado nuestro instrumento o ya es un asunto personal? ¿Quién Creo, lo valida? sí, creo que ya leíste el de la escala de Slaves, ¿verdad? No, pero eso me sucede con los instrumentos que Ah, ok. elaboramos aquí internamente. Bueno, en ese sentido, y sobre todo para las escalas, fíjense bien, sobre todo para las escalas y no necesariamente para otros tipos de instrumento, hay pruebas de confiabilidad interna y de validez. Y en la validez hay validez de constructo y hay validez de criterio. Adelantándonos un poco a ese tema que retomaremos también con mayor profundidad, la confiabilidad interna se refiere a asegurarnos de que los ítems de nuestra escala están hablando del mismo tema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sabemos que los ítems de nuestra escala están hablando del mismo tema? Pues si pensamos en una persona que responde la escala de autoestima, por aquí está la escala de autoestima, y vamos a suponer que esa persona tiene una buena autoestima. Si esa persona que tiene una buena autoestima responde a esta escala, pues va a responder todos los ítems en la parte que diga de acuerdo, muy de acuerdo, los que están en el buen sentido, ¿no? El de que se inclina a pensar que es un fracaso, pues lo va a poner en desacuerdo. Es decir, una misma persona va a tener coherencia en la respuesta de los ítems de una escala. Si hay coherencia en las respuestas de una sola persona, pensando también en las diferentes personas, o sea, si todas las personas tienen coherencia en sus cuestionarios particulares, entonces podemos estar seguros de que los ítems están hablando de lo mismo. Quién sabe si sea del tema que nos interesa, pero por lo menos sabemos que están hablando de lo mismo o más o menos de lo mismo. Y por eso, en cada uno de los ítems, las personas están contestando lo mismo. ¿Cuál es el punto de tener muchos ítems si las personas van a contestar lo mismo en cada uno de ellos o más o menos lo mismo en cada uno de ellos? Dos cosas. Una es el problema de la precisión que decíamos ayer. Si nosotros sabemos que medir un constructo en ciencias sociales es difícil porque son constructos subjetivos, porque son difíciles de percibir con los sentidos, y sabemos que hay un alto grado de imprecisión cuando hablamos de estos constructos subjetivos, una solución es medir varias veces. Y ya a partir de varias veces, pues tú puedes sacar una puntuación representativa a partir de una suma o sacar un promedio de los ítems y eso ya es una medida más confiable. Aquí solamente mides una vez. Esa es una de las razones por las cuales usamos las escalas. Y la otra razón es porque, pues si hablamos de dimensiones, tenemos que abarcar las diferentes dimensiones de un fenómeno
en la misma escala. Entonces, el primer problema es ese, ¿no? El primer problema es saber que en nuestra escala, todos los ítems hablan del mismo tema, que a lo mejor no es el que queremos que sea, pero por lo menos ahí tenemos, o podemos tener evidencia de confiabilidad interna. Y ya después de que tenemos eso, está la validez, que se refiere a no solamente tus ítems hablan del mismo tema, sino que ese tema sí es el que tú quieres. Sí se refiere a autoestima, sí se refiere a percepción de riesgo, sí se refiere a estrés, sí se refiere a percepción sobre dispositivos de vigilancia electrónica, qué sé yo. ¿Cómo evaluamos la validez? Hay, bueno, hay varias maneras, pero una es a partir de la evaluación de jueces, por ejemplo. Seleccionas a un conjunto de jueces que sean expertos en el tema, y les pasas tu cuestionario y les preguntas qué opinan acerca de las preguntas, sobre todo si se está hablando de ese constructo que te interesa. Esa es una forma de validar. La otra forma de validar es comparar el instrumento que tú construiste contra otro instrumento que ya esté construido. Otra forma de validar puede ser comparar los resultados del instrumento que construiste contra un efecto esperado de esa medición que realizaste. Por ejemplo, nosotros hicimos un instrumento que medía corrupción, teníamos otro instrumento que medía confianza en las autoridades. Si los dos instrumentos se hicieron bien, entonces las personas que pusieron mayor corrupción de un lado tendrían que tener menor confianza en las autoridades del otro lado. Y sí, efectivamente observamos ese efecto, y por lo tanto podemos decir, pues nuestros instrumentos son válidos, ¿no? Porque está el efecto teórico esperado. Entonces son dos procesos distintos. No es simplemente que a partir de que uno haga preguntas fundamentadas teóricamente, ya el instrumento va a estar bien, sino que sí hay un proceso primero para verificar la confiabilidad interna y después para verificar la validez, es decir, qué tanto el instrumento sí se refiere a evaluar los constructos que se quieren evaluar. No sé, Juan Manuel, si eso responde tu pregunta. Sí, sí, exactamente. Porque esa era una duda que yo tenía, que uno mismo no puede, digamos, valorar a veces su propio instrumento, y hay necesidad de una opinión extra, ¿no? Y estas opciones que tú nos mencionas, bueno, pues son suenan bastante lógicas. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, vamos con los inventarios. Los inventarios, el propósito principal del inventario es determinar la presencia o ausencia de algo, que puede ser una conducta, un sentimiento, una creencia. Y aunque algunos inventarios sí tienen continuos de intensidad, el objetivo principal de los inventarios no es medir la intensidad, sino evaluar si algo ocurre o no ocurre. Por ejemplo, aquí tenemos un inventario de comportamientos docentes, que es, entiendo, algo que utilizan en la UNAM, y dice, por ejemplo, conteste solo sí o no respecto a las conductas del profesor en el salón de clase. Y pone conductas, pone casos que obligan al estudiante a hacer un análisis de la situación, alaba a los alumnos cuando tienen aciertos, inicia la clase a la hora señalada, trae materiales para exponer su clase, llega temprano a clase, propicia la participación de las y los estudiantes, respeta el orden establecido del programa. Y ahí responden sí, no, sí, no, sí, no. Y a partir de ahí, pues se hace la evaluación de si el docente es un buen docente o es un mal docente. Entonces ahí, cuando hacemos inventarios, usualmente hablamos de comportamientos o de observaciones respecto a objetos muy tangibles, para ver si ocurren o no ocurren. Y también son objetos que conceptualmente queremos evaluarlos en su naturaleza dicotómica, sobre todo, en saber si existen o no existen, si ocurren o no ocurren, o incluso si son un poco como un continuo,
evaluar si está de un lado del continuo o del otro, ¿no? Polarizar un poco el problema y eso ayuda en algunas ocasiones. Entonces aquí tenemos un inventario. Otro ejemplo de inventario lo tenemos en este caso de sistematización de observación no participante, donde tenemos la sistematización de conductas de un estudiante en un salón de clase. Y aquí, por ejemplo, se habla de una escala de observación donde usando un cronómetro, cada 2 minutos se registran las conductas observadas durante esos 2 minutos. Y tenemos aquí una tabla donde por una parte, en la primera columna, tenemos las conductas a observar. En las columnas siguientes tenemos el periodo de evaluación. Aquí en la columna que dice 1 son los primeros 2 minutos, en la columna que dice 2 son los siguientes 2 minutos, en la columna que dice 3 los siguientes 2 minutos y así sucesivamente. Y registramos si se presentaron las conductas que están descritas en nuestra primera columna. Preguntar algo, observar a la profesora, hablar con una compañera o compañero de clase, trabajar en algún ejercicio, responder a una pregunta de la profesora, estar distraída, distraído o preparar materiales. Y observamos cuál es la conducta que más se repite y también observamos los periodos en los que más se repite, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podríamos decir, este estudiante mantiene su atención solamente durante los primeros 8 minutos y después ya la pierde, ya está distraído. Y bueno, para eso es útil. Entonces, los inventarios aquí los utilizamos para hablar de cosas un poco más tangibles. Adelante, Luis Ángel. Y la verdad es que vale la pena. Sí, bueno, me queda una duda con respecto a esto de los inventarios. Y es que, por ejemplo, en el que solo hay que responder sí o no, es como que la información la obtienes directamente de la otra persona, ¿no? O sea, ella es quien responde, o el sujeto. Y en el otro, donde dice que es conducta a observar, la hace uno, ¿no? Uno evalúa al sujeto. Sí, así es. Uno está evaluando al sujeto, uno tiene su cuadro de observación. Pues es solo sistematizar, ¿no? Dependiendo del problema que uno tenga. Así es. Ah, ok. Y cuando se hacen estos inventarios que son sí, no, o que solo comprenden esta respuesta, eh, bueno, podría ser también por una conducta mía a observar, ¿no? Es decir, si yo hago una encuesta o realizo un cuestionario o un instrumento y yo mismo pongo sí, no, Ok. Si tú estás. se altera ahí el resultado. No, bueno, no, en este caso, por ejemplo, este inventario es de los estudiantes hacia el profesor, ¿no? En cierto sentido, ellos están observando, ellos son los observadores de la conducta y ellos son los que ponen si sí o si no. Eh, si tú mismo estuvieras observando algo en campo y lo estuvieras combinando con otras cosas como escalas, cuestionarios, pues ahí nada más sería cosa de que a lo mejor tuvieras varios observadores para que hubiera una moderación de un posible sesgo, quizá. Ah, ok, muy bien, gracias. Adelante, Rosa Campos. Gracias. En este caso, entonces, sí sería una encuesta de opinión, ¿no? Mismo que podría contrastarse con uno de percepción. Sí, así es. Hablar del desempeño de un profesor, de una profesora, sí es más de una encuesta, es más una encuesta de opinión. Fíjate cómo aquí, en el caso del inventario, la idea del inventario, y por eso yo supongo que se adopta esa medida, es evaluar el comportamiento y en ese sentido pierde un poco esa naturaleza de opinión.
porque la opinión es algo más subjetivo que un comportamiento, sutilmente, ¿no? Pero es algo más subjetivo, o no solamente se basa en los comportamientos o sea, para tener una opinión, no solamente tienes cosas observables como referente. Por ejemplo, una persona puede tener una opinión del presidente de la República sin haberlo visto nunca. O solamente a partir de haberlo visto en los medios o haberlo visto una vez, y ya con eso puede tener una opinión del presidente. Pero si estamos hablando de un inventario, estamos tratando de dejar un poco fuera esa parte de opinión y de evaluar de forma más objetiva un conjunto de comportamientos que ocurren o no ocurren. Por supuesto que en la práctica se convierte en un estudio de opinión, ¿no? Porque a veces, aunque no te conste el comportamiento, y sobre todo si las personas saben que eso va a afectar a la profesora o al profesor, pues ponen lo que convenga a ese interés, ¿no? Lo que convenga más a la opinión que a la evaluación objetiva del comportamiento. Pero, matizando, ¿no? Mi primera respuesta, sí existiría una diferencia entre un estudio de opinión que típicamente evaluamos con escalas a una observación del comportamiento o un inventario de comportamiento donde la intención es que esa valoración que resulte sea una valoración más objetiva. Y si hablamos de opinión, forzosamente tenemos que darle más espacio a la subjetividad. No sé si eso responde tu pregunta, Rosa. Sí, gracias. Adelante, doctora Pati. Buenos días. Con respecto a la escala de observación, ¿qué tanto es pertinente también utilizarla, por ejemplo, en un diario de campo? Yo sé que el diario de campo pues tiene otra configuración totalmente diferente, pero pues a veces hay investigaciones en donde se requiere pues el mix de metodologías, ¿no? Y observando esto de la escala de observación de conducta, que puede ser el estudiante o puede ser cualquier otro agente, ¿no? ¿Qué tanto es pertinente, por ejemplo, utilizar este tipo de escalas cuando son, por ejemplo, investigaciones mixtas, ¿no? Pues incluso no tiene que ser una investigación mixta, se puede utilizar en una investigación predominantemente interpretativa, con técnicas cualitativas, pero es lo que sirve para triangular. Sobre todo si a campo va un equipo de personas, pues una persona puede encargarse más de una versión interpretativa del diario de campo y otra persona podría estar registrando, ¿no? Sistemáticamente algo, ¿no? Durante un periodo de tiempo también, porque pues es difícil mantener una observación muy larga así. Así es. Incluso para eso, pues también hay mucho apoyo tecnológico, o grabas, ¿no? Y ya después de grabar, ya en la comodidad de algún otro espacio, ya haces la sistematización, el conteo de conductas, y eso triangulas esa información con la parte interpretativa. Bien. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien. Otro instrumento popular, las redes semánticas. Estas son muy psicológicas, pero a veces pueden ayudar. Incluso cuando hablamos de percepción, de estudios de percepción, podrían ser interesantes. También cuando se habla de representaciones sociales, la técnica de redes semánticas ha sido muy útil para para la dimensión del campo de representación, que es difícil de ver y que además, aunque aquí en el centro de estudios muchos estudiantes han utilizado la teoría de representaciones sociales para plantear instrumentos cuantitativos, eso siempre me deja como en un estado de confusión porque entiendo que Moscovici como que no le gustaba tanto la cuantificación. Pero para hablar del campo de representación, que es más o menos como
como a qué familia de conceptos o de objetos pertenece eso que estoy estudiando, ese fenómeno que estoy observando. Podemos usar redes semánticas naturales, que es pedirle a la persona que escriba 5 palabras que se le vengan a la mente cuando escuche un término definidor, un término activador, y que una vez que haya escrito las 5 palabras, las jerarquice, dándole 5 a la palabra que considere más importante en la definición del término activador y dándole 1 a la palabra que considere menos importante. Y de esa manera vamos a tener o vamos a conseguir un conjunto de términos, algunos de los cuales se van a repetir con mayor frecuencia para hablar de algún objeto percibido. Y además, algunos de ellos van a tener más importancia, por otro lado. En mayor parte van a coincidir, ¿no?, con algunos intercambios menores. Hablando de un ejemplo concreto, algunas generaciones de estudiantes en el centro de estudios han utilizado como palabras activadoras, como términos activadores, la palabra mujer y la palabra hombre. Y entonces ya les dicen, de mujer, inteligente, belleza, etcétera. Y la definidora que tiene siempre mayor, bueno, siempre me refiero a 3 generaciones que fue cuando se hizo este ejercicio, que en esas 3 generaciones tuvo mayor frecuencia y tuvo mayor valor semántico, fue madre, maternidad. Muy interesante para quienes hacen estudios de género, ¿no? Cómo la palabra activadora mujer tiene como resultado eso en términos de la frecuencia y del valor semántico que conceden la población en general. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que hay una palabra activadora, un término activador que genera un conjunto de términos y que podríamos decir ese conjunto de términos son su familia. Y es un conjunto de términos que es compartido socialmente además, porque, por ejemplo, en este caso de las mujeres, pues hablamos de que hay un consenso cultural respecto a que lo que mejor define, ¿no?, a una mujer es la maternidad. Eso es algo que me pareció muy interesante en términos, ¿no?, de evaluar la percepción social, en este caso del género. Y bueno, una cosa importante es que hay que considerar la adaptabilidad del público al que van dirigidas, ¿no?, estas mediciones. Y hay diferentes formas en las que podemos hacer adaptaciones. Aquí presento una muy popular, que es el violentómetro, ¿no? Es una escala, es una escala, o también podríamos tomarlo, ¿no?, como un inventario de conductas. Es un inventario, ¿no?, hablando en términos más claros, un inventario. Pero a veces es difícil de concebir así, ¿no?, como un inventario, digamos, neutro. Entonces, si lo presentamos como termómetro, pues es más fácil identificar, sobre todo si está dirigido a una población para la cual muchas formas de violencia son normalizadas. Y si ya se presenta como termómetro, pues ya estás diciendo, a ver, esto ya no es tan normal, ¿no? Esto ya pasa de la temperatura normal. Adelante, Rosa, por favor. Sí, de nuevo, yo tengo una pregunta desde qué ratito. ¿Qué sucede entonces de forma estadística cuando, digamos, usted mencionaba que se invertían los ítems, o sea, lo que se estaba preguntando en forma negativa, ¿no?, para identificar si la persona está respondiendo, si está analizando o no? Pero, entonces, ¿qué sucede con la forma para nuestros datos? ¿Se omite totalmente ese cuestionar, esas respuestas? ¿O se deja, se modifica? No, de ninguna manera. A ver, yo creo que en este caso podemos hacer un ejemplo rápido para que
Aclaremos ese punto que es muy importante y siempre se presta a confusión. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a pensar en en la escala de autoestima, ¿no? Creo que es la más fácil, a ver si la puedo copiar. Creo que sí la puede copiar. A ver, un momentito. Un momentito. Listo. Vamos a proyectar eso, ¿no? Estamos. Ah, no. Creo que esa ventana. Aquí está, ¿no? Bueno, aquí pueden ver. Aquí pueden ver la escala esta de autoestima y los ítems de la escala de autoestima. Y esta evaluación, decíamos, era muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Y entonces, bueno, aquí tienes, vamos a suponer que una persona en esta escala contestó de la siguiente manera. Siento que soy una persona digna de aprecio, de acuerdo, tengo un buen número de cualidades muy de acuerdo, me inclino a pensar que soy un fracaso muy en desacuerdo, soy capaz de hacer las cosas también como la mayoría, no tengo motivos así, me contesta algo así, ¿no? Tengo una actitud positiva hacia mí mismo, algo así, ¿no? Algo así. Ahí está. Estas son las respuestas en tu escala de una sola persona. Ahí tienes dos opciones. Aquí vamos a ponerlo como se vería en la base de datos. Persona 1. Aquí tienes arriba los diferentes ítems de tu escala, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Y son 10 ítems, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 ítems. Nueve. E ítem 10. Dos opciones decíamos. La primera es que tú califiques y que en tu calificación desde el inicio ya tengas codificadas las respuestas de manera que esté orientada la escala hacia evaluar autoestima y no baja autoestima. Si está orientada a evaluar autoestima y este cuestionario está en una escala del 3 al 0, entonces aquí tendrías un 2, aquí un 3, aquí tendrías un 2 también. Aquí tendrías un 2. Aquí tendrías un 3. Aquí tendrías un 2. Aquí un 3. Aquí un 2. Un 2. Y aquí un 0. Aquí tendrías un 0, perdón. Entonces, desde el inicio,
tú ya estás dando a cada ítem los valores que deben ser. Por supuesto que, como se acaban de dar cuenta, a veces esto puede ser un poco confuso, ¿no? ¿Por qué este de aquí de acuerdo y este en desacuerdo valen 2 lo mismo, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que como este ítem está invertido, pues la escala se invierte. Y aquí sería 3, 2, 1, 0. Y aquí, cuando el ítem está en el sentido positivo, pues la escala es 3, 2, 1, 0. Entonces, por eso esta columna y esta otra valen lo mismo, dependiendo de en qué sentido esté configurado el ítem, si en el sentido negativo o en el sentido positivo. Entonces, desde el principio lo puedes calificar así y puedes tener una puntuación general de la escala, que en este caso, pues sumas todos los puntos de la escala, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta persona tiene un 18 de autoestima en una escala que va del 0 al 30. En una escala que va del 0 al 30, esta persona tiene una autoestima de 18. Y eso ya nos da una idea. Y ahí está todo calificado. Y así lo puedes poner aquí, ¿no? Por ejemplo, ítem 1 sacó un 2, ítem 2 sacó un 3, ítem 3 sacó un 2, etc. Desde el inicio tú ya estás haciendo la valoración específica para cada ítem. Esa es una manera. La otra manera es, bueno, a todos los voy a calificar igual. Entonces, en este caso aquí sería un 2, aquí sería un 3, aquí sería un 1, aquí sería un 2, aquí un 0, un 2, un 3, aquí un 1 y aquí un 0. Y en ese caso, tendrías que esperarte antes de obtener la suma de la escala. El rango de la escala sigue siendo de 0 a 30. Pero en algún momento en tu base de datos, que está así, 2, 3, 1, 2, 0, en algún momento tú vas a tener que invertir el sentido de calificación de algunos ítems. Por ejemplo, en este caso, este 1 que está aquí, que es el ítem 3, tú te darás cuenta que ese 1 no debe ir ahí, porque está el ítem en un sentido negativo, y entonces tendrás que ajustar la calificación a 2. El ítem 4 está bien, 1, 2, 3, 4. El ítem 5 está bien. Entonces, ya tú tendrás que ajustar manualmente los ítems que tú sepas que se tienen que invertir. Cuando digo manualmente, me refiero a que tú lo harás en un segundo proceso. Porque lo puedes hacer manualmente en tu tabla de Excel o en tu base de datos de la hoja de cálculo que quieras, pero también hay funciones, ¿no?, que tú puedes aplicar tanto en Excel como en R, como en otros softwares, para que tú digas, bueno, todos los ítems de esta columna, cámbiamelos. Cuando diga 3, que diga 0, cuando diga 2, que diga 2, cuando diga 1, que diga, perdón, cuando diga 3, que diga 0, cuando diga 2, que diga 1, cuando diga 1, que diga 2, cuando diga 0, que diga 3. Se lo invierte todos los ítems de la columna y ya arreglaste tu columna. No hay que ignorar esos ítems, no hay que eliminarlos, no hay que borrarlos, simplemente hay que ajustarlos. Ya sea que tú tengas la evaluación lista desde un inicio o que en un segundo proceso tú hagas la inversión de la puntuación de esos ítems. No sé si ahí respondí a tu pregunta, Rosa. Sí, muy amable, gracias. Bueno, esta parte siempre es, lo que yo prefiero es calificar siempre como todo en el mismo sentido, que responda a las categorías y ya en un segundo proceso hacer la inversión. Pero ahí es ahora sí cuestión de opinión. Cada quien tiene sus preferencias. En ese sentido, habrá gente que quiera tener todo listo desde un inicio. Eso
les aseguro, no ahorrará confusiones. Pero ya cuando se haga la confiabilidad, pues ya se sabrá si se hizo bien ese ejercicio de invertir los ítems o no se hizo bien. Y presiento que ahí es donde me voy a hacer bolas. Sí, siempre es siempre es, pues no complejo, pero a veces sí tarda un poco uno en eso. Y además es talachoso, cuando uno llega a esa parte, a veces por eso uno prefiere diseñar todos los ítems en el mismo sentido, pero luego eso también nos presenta con el problema que nos señalaba Laura, creo, de que la gente no lee las escalas, ¿no? Nada más empieza a decir, 4, 4, 4, 4. Ya ve que todo está más o menos en el mismo sentido y no lee los instrumentos. Les decía entonces de la adaptabilidad. Esta es una forma de adaptar el instrumento a una población específica, pero también hay otras, por ejemplo, cuando trabajamos con niñas, niños, con personas también que no saben leer y tratamos de poner asuntos de opinión, pues ponemos caritas, ¿no? Una carita feliz, una carita más o menos feliz, una carita neutra, una carita triste, una carita muy triste, y listo, ya tenemos una escala de opinión. En vez de preguntar en una escala del 5 al 1, ¿qué opinas sobre esto? Pues ponemos las caritas y ya las personas más fácil contestan. Eso hubiéramos hecho, por ejemplo, cuando preguntamos actitudes hacia dispositivos de vigilancia electrónica, porque pues sí es muy complicado trabajar con población general y con esa instrucción de una escala del 1 al 5, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente de desacuerdo. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Eso puede ser confuso. Preguntas hasta acá, todavía no. Recuerden que si quieren hacer una pregunta, lo mejor es que me interrumpan porque no siempre estoy pendiente de las manitas en Teams. Esta también es un ejemplo que es relevante. Es una escala. Es relevante porque es algo que acabamos de hacer aquí en el Centro de Estudios de Opinión, un estudio nacional sobre las actitudes de las personas hacia el uso de dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad. Principalmente cuando hablamos de esos dispositivos, pensamos en cámaras, las cámaras que están en el espacio público. Y entonces diseñamos esta escala. Y lo que les quiero mostrar aquí y lo que quiero enfatizar es el asunto de la dimensionalidad. A esta dimensionalidad además llegamos a partir de diferentes pruebas, porque teóricamente nosotros habíamos pensado que esta escala tenía 5 dimensiones cuando la diseñamos en un inicio, que eran la dimensión de prevención de riesgos, la dimensión de prevención de delitos, la dimensión de procuración de justicia, la dimensión de respeto a los derechos humanos y la dimensión de control social. Pero después de hacer los análisis correspondientes, observamos que a las personas no les importaban los derechos humanos en términos de seguridad, en materia de seguridad. Entonces, esas dimensiones las tuvimos que sacar de esta escala y hicimos que formaran parte de otra escala. De manera que esta escala terminó componiéndose solamente de 16 ítems agrupados en 3 dimensiones. También en un inicio la escala tenía más ítems, no solamente porque tuviera más dimensiones, sino porque había otros ítems de las dimensiones que quedaron, pero que finalmente no fueron tan relevantes en aportar información a este instrumento. Pues aquí les comentaba, fíjense cuál es la redacción de los ítems y cómo los ítems se van agrupando en cada una de las dimensiones propuestas en un inicio y verificadas después. Una dimensión de prevención de riesgos, como por ejemplo el ítem, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica reduce riesgos en la ciudad. Una dimensión de prevención de delitos, por ejemplo, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica previene que se cometan homicidios en la ciudad.
Y una dimensión de procuración de justicia, por ejemplo, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica ayuda a que las fiscalías hagan mejor su trabajo. Agrupamos estos ítems por secciones, por dimensiones, y esas dimensiones son evaluadas con las mismas categorías. Todos los ítems son evaluados con las mismas categorías. Eso es algo muy, muy importante. Aquí también, de manera complementaria como archivo adjunto, los invito a leer la tesis de Isaac Galindo Guevara, de un egresado de la especialización, para que veamos cómo trabaja estos ejercicios de correspondencia. Fíjense lo que teníamos ahí de las barreras a la prueba diagnóstica de VIH, y por aquí al final viene el instrumento, ¿no?, que propuso, que terminó aplicando. Y entonces, recapitulemos. Recapitulemos, y aquí tenemos, aquí tenemos objetivo general: caracterizar la relación entre representaciones sociales sobre VIH y barreras hacia la prueba diagnóstica. Objetivos específicos: estos 5 objetivos ya divididos por constructo, cantidad y calidad de la información, campo semántico y actitudes. Por ejemplo, del gran constructo de representaciones sociales, estos 3 objetivos específicos: evaluar la cantidad y calidad de la información, conocer el campo semántico y conocer las actitudes. Si nos vamos al cuestionario, aquí tenemos la cantidad y calidad de la información, marcar con una X el recuadro, B si es verdadera la afirmación o falsa, o F si es falsa la afirmación, un conjunto de afirmaciones que pueden ser mitos o verdades sobre el VIH, y entonces ahí está evaluando la cantidad y la calidad de la información. Segundo objetivo específico: conocer el campo semántico. Conocer el campo semántico. Aquí tenemos, escribe en orden de importancia 3 palabras que relaciones o que se te vengan a la mente cuando piensas en VIH. Y ahí está evaluando el campo semántico. Tercer objetivo específico: conocer cuáles son las actitudes de las y los jóvenes hacia el VIH y las personas con VIH. Aquí tenemos la escala de actitudes, que va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, con un conjunto de afirmaciones que hablan de las actitudes hacia las personas con VIH o hacia el VIH en sí mismo. Entonces ahí están, punto por punto, respondiendo cada uno de los objetivos específicos: identificar barreras cognitivas y barreras conductuales. Aquí tenemos el inventario, ¿no?, de barreras, donde está dividido en las dimensiones, y algunas preguntas se referirán a barreras conductuales y otras preguntas se referirán a barreras cognitivas. Y después, pues otras preguntas accesorias, ¿no?, sociodemográfico, algunas cositas secundarias de interés, pero fíjense cómo está esta correspondencia desde el principio del documento, que son los objetivos, el objetivo general, desglosa los constructos en objetivos específicos, haces tu cuadro de correspondencia y finalmente llegas a plantear un instrumento donde claramente está todo, y además está todo en correspondencia con la definición conceptual de lo que es cada cosa. Conocimiento: pues el conocimiento es falso o es verdadero. Las creencias son falsas o son verdaderas. Actitud: la actitud es un continuo. Pues lo evaluamos en un continuo. El campo de representación. Campo de representación, buscamos de manera más o menos abierta la familia, donde está ese concepto de VIH, y finalmente barreras diagnósticas, que son pensamientos, son conductas, y están o no están esas barreras. Algo así.
Entonces es algo, digamos, bonito, deseable, es lo que se espera, que todo cuadre. Y también en el marco teórico, que de lo que se hable, pues sea de eso, ¿no? De esos constructos, de esos conceptos, que eso sea lo que se discuta. Entonces, por una parte está eso. Y por otra parte, también aquí en Neminus, también anexamos la base de datos de la escala de dispositivos de vigilancia electrónica para que después la usemos en los ejercicios que vienen a continuación. Y que nos puede ayudar a hablar de la confiabilidad, de la validez, de cómo, como decía Juan Manuel, cómo sabemos que el instrumento está bien, ¿no? O está mal, y para que vean también la estructura de una base de datos que resulta de la captura de una escala, que eso siempre es importante, ¿no? Ya a medida que tienen más y más experiencia, van relacionando todas esas cosas de inmediato. Los objetivos, las preguntas de investigación, con un plan de análisis, con un instrumento, con una base de datos, con pruebas estadísticas específicas. Si ustedes observan, casi desde que plantean sus objetivos de investigación, ahí ya están diciendo qué medir, ya están diciendo más o menos cómo lo van a medir, y ya están diciendo más o menos qué pruebas estadísticas van a utilizar. Y esa es la forma de visualizar todo el proyecto de investigación. No observar cosas como a lo loco y después pensar, pues aquí tenemos unos datos, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Esa no es la manera de enfrentar la situación. Hasta aquí, preguntas, dudas, o pasamos a unas actividades. Adelante, por favor. Si no hay preguntas o dudas, entonces les pediría de favor que nos tomáramos 15 minutos, y probablemente esta sea la única actividad que alcancemos a hacer ahorita, para buscar instrumentos previos relacionados con nuestro tema de investigación. Entonces, busquemos instrumentos previos relacionados con el ámbito de nuestra investigación y digamos de qué tipo son, cuál es su estructura dimensional, en caso de tener estructura dimensional. Son inventarios, son escalas, son cuestionarios, es algo que no vimos en la clase. Identifiquen, ¿no? Busquen así: escala de percepción de riesgo, escala de fragmentación del espacio, o inventario de fragmentación del espacio. Busquen a ver qué sale, y yo creo que siempre va a salir algo, porque no somos los primeros en buscar algunas cosas, siempre habrá cosas relacionadas. Entonces, son las 11:49. A las 12:05 nos reconectamos y vemos qué encontramos. La actividad no cierra todavía, hay todo el día para hacer la actividad, pero a las 12:05 nos reconectamos y decimos qué encontramos. De favor, muchas gracias.
Tararán,
Muy bien, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué instrumentos descubrieron? Por favor, adelante. Adelante, Mirna. Sí, adelante, Mirna. No sé si tienes activo el micrófono. ¿Ya me escucha? Sí, sí, ¿Me te escucha, doctor? escuchamos. Le indicaba que yo encontré una escala de evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo institucional, que es sobre lo cual estamos trabajando, que aparece en el documento Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, rendición de cuentas de la Universidad de Santander. No está de manera explícita la escala en cada uno de cada una de sus dimensiones, sino señala algunos indicadores de evaluación básicos, como lo que es el avance en proyectos estratégicos, el cumplimiento de metas financieras, la calidad de la educación, la satisfacción de los estudiantes, el impacto en la comunidad. Esos son los que se indican. No están todas las dimensiones. Sí, y se señalan los indicadores, de hecho, los describen en el documento y se utiliza una escala de Likert en una puntuación que va de 1 a 5, ¿sí? Y bueno, se nos da con base es una escala obviamente ordinal, y se nos dan, de hecho, presenta los resultados de esta escala con base en porcentajes. Fue lo que yo encontré más parecido, no encontré ninguna escala como tal. Ahí fue donde pude encontrar. Por ahí la Universidad de Guadalajara también menciona también una escala, pero no es tan explícita como esta, o sea, por lo menos no tiene las dimensiones. Esto es lo que más encontré en este momento. Muy bien, estimada doctora Mirna. No sé si hay oportunidad de que nos comparta esa imagen o no, si la podamos ver. Es lo que estoy tratando. Lo que pasa es que apenas la estaba leyendo. Ah, Sí, o sea, le estoy hablando desde la lectura, no la tengo yo todavía en mi documento, es una lectura. claro. Ajá. Bueno, ahí es muy importante, se habla de la dimensionalidad, hay una escala tipo Likert dice, y claro, si se habla de un problema complejo como hablar de los indicadores de desempeño institucional o del avance de un plan de trabajo, posiblemente eso se componga de varias escalas, ¿no? A lo mejor una para satisfacción de estudiantes, otro será un inventario de otra cosa. Ahí habrá una combinación de instrumentos para sacar indicadores puntuales. Entonces sí, es algo muy interesante. Habrá que, ahí tendrá que ahondar, ¿no? Ver más y ver si hay algo que previamente se haya hecho y que usted pueda adaptar al problema que tiene. Sí, pues esto fue lo más, en estos minutos, lo más, eh, digamos, más amplio que encontré, pero estoy consciente de que hay que buscar, hay que hacer una búsqueda mucho más profunda. Y está el documento de la UDG, que es mucho más amplio y que hay que dedicarle más tiempo y que probablemente nos dé una idea más amplia de las diferentes dimensiones para poder encontrar los diferentes indicadores, ¿no? Porque aquí pues nada más señalan de manera muy amplia 5 indicadores, pero me parece obviamente muy mínimos para lo que Sí, pretendemos lograr, sí, ¿sí? claro. Entonces, pues y también de hecho hay que leer un poquito más el documento porque es un documento de 70 páginas. Esto fue lo que encontré a grandes Sí, rasgos. sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctora, por compartirnos. No sé, alguien más que quiera aportar lo que haya descubierto y que sea útil para su investigación. Adelante, por favor. Yo tengo uno, no sé si lo mando por el chat para que lo pueda abrir o... Yo creo que aquí lo puedes compartir, ¿no? Ahí Ok. en Teams hay opción de compartir y si no, pues sí lo mandas. Ok. Ah, ok, ahí vemos algo.
No sé si se ve. Sí, ¿esto de qué es? ¿De qué es este instrumento? Ah, perdón. Sí se ¿Sí se veía. veía? No, no sé. Sí. Bueno, mi Sí, tema ahí está enfocado en la evaluación de riesgo, pero en este caso estoy buscando evaluar la vulnerabilidad, ¿no? sí, Entonces, este instrumento que encontré eh, tiene un valor, le da un valor escalar, sí. ¿no? A cada uno de los ítems que va de 1 a 4, pero cuando veo el instrumento resultante, perdón, por ejemplo, este creo que puede ser también uno de un inventario, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos primero son aquí la dimensión sociodemográfica no es algo relacionado tanto con el tema de estudio, ¿no? O sea, es algo que tienen todos los instrumentos, pero si bajamos un poco más, seguramente veremos ya lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Ah, ok, ok, ok. Es vulnerabilidad social, ¿no? Mm, Partes, bueno, es que, por ejemplo, yo aquí esta parte, no sé si entraría como vulnerabilidad física, de acuerdo al término que estaba usando antes, el trabajo de ayer en los conceptos, y parte se combina con vulnerabilidad social, ¿no? Ok. Pues ahí tenemos características de la vivienda y esos ítems ya tendrán, o a partir de esos ítems se podrá construir algún índice de vulnerabilidad en esa dimensión, pero si bajamos más a ver qué encontramos. Aquí está, ¿no? Amenazas naturales, amenazas antrópicas. Ahí tenemos, entonces, sí, es una especie de inventario, ¿no? Cada dimensión es como un inventario y entonces de Ajá. cada dimensión se construirán índices que al final nos dará una especie de medición de la vulnerabilidad, ¿no? El grado de preparación ante las amenazas, la organización. Sí, muy, muy interesante. Habrá que ver entonces cómo hace esa calificación, ¿no? Para sacar un grado de vulnerabilidad o si de cada subdimensión tiene esa evaluación. Seguramente en resultados ahí. Aquí está, Aquí, mira, aquí. ajá, muestran el criterio de evaluación en el que Ajá, se basa. esta es la validación interjuez. Esto Ajá. es, digamos, un instrumento que le pasaron a un grupo de expertos para que calificaran el instrumento que se aplicó a la población. Es una forma de validación de la que hablamos y por ahí en Y ya, resultados seguramente habrá y ya después, bueno, aquí hacen el análisis cuantitativo ok, ese y es lo cambian, ¿no? Ya tienen esta medida escalar. ok, ok, Como ok, dice, va de 1 a 4 para cada valor. ya. Ok, ok. Bueno, no, esto sigue siendo la evaluación interjuez. Esto de aquí sigue siendo la evaluación interjuez porque están evaluando de cada uno de los ítems las características de suficiencia, coherencia, relevancia y claridad. Y pues esto que vemos aquí es las medias, no sé de cuántos jueces hayan utilizado, pero de todos los jueces, la media que se le dio a cada uno de los ítems en estas categorías: suficiencia, coherencia, relevancia y claridad. Nada más para curiosear un poco, a ver si tiene una parte de resultados. No, Bueno, abajo, debe estar más abajo. Debe estar más abajo un apartado de resultados, a menos que, bueno, ya en esta parte habla de cada uno. ajá, pero de resultados no, lo que pasa es que No, este artículo se refiere a cómo se construyó la escala.
Sí, o y sea, no, y que es no hay cómo ajá, se validó ese instrumento. y no a la medición propiamente de la capacidad de respuesta, de la vulnerabilidad, perdón. Pero Ah, pues efectivamente ya es un ejemplo, ¿no? De cómo se construye este instrumento. Pues excelente. Muy bien, Juan Manuel. Es Ángel, Luis Ángel. Luis Ángel, perdón. Muy bien, Luis Ángel. Muchas gracias. Adelante, doctora Mónica. A ver, les comparto que, bueno, el tema que a mí me ocupa es el relacionado con la violencia política digital contra las mujeres candidatas en procesos electorales. Encontré algo que me llamó muchísimo la atención, que puede ser una ruta a seguir interesante para nosotros en el centro de estudios, porque la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey está planeando, no lo ha realizado, solo se da el anuncio de que comenzarán a medir con inteligencia artificial. Eso está interesante. Pero bueno, lo que les voy a mostrar es que quienes han hecho estudios de este tema fundamentalmente hacen análisis de contenido. Encontré ahorita un pequeño informe de, es de la ONU, déjame ver de cuál es, de ONU Mujeres en Uruguay, que mezcla, para hacer un análisis de la violencia política digital en un determinado proceso electoral, mezcla esto del análisis de contenido que va realizando en la muestra que seleccionaron de tweets específicamente, pero hay una parte donde sí muestra una escala, se las voy a compartir, que además es muy pequeñitito, pero es la única escala que yo he encontrado que mide así. Déjenme ver. No sé cómo compartir de internet directo. Arriba a la derecha debe decir compartir. El que dice explorar mi PC, no. No quiero compartir internet en internet. Hay una flechita en la parte de arriba que dice comparte. De ahí donde dice ventana. Aquí en compartir, pero me muestra, ahí saben que se no aquí. Ventana, en pantalla o ventana, ya. Esto es muy moderno. Bien, ahí está. Miren, no sé si se vea ya en su pantalla. Pero bueno. Ahí está ya, ahí va. Sí. Ok, sobre lo que más para que se aprecie mejor. Sí. Sobre la muestra de tweets seleccionados para este análisis, extraen unos de ellos en los que sí no, este es de la totalidad, porque manifiestan las emociones que están contenidas en las respuestas dadas a estos tweets. Miren, lo cuantifican, ¿no? 38,000 mensajes, de los cuales 141,000 que mencionan a mujeres políticas, representan o constituyen posibles actos de violencia política. Y el resto del análisis es justo lo que les comentaba, ¿no? O sea, el análisis del contenido, colocan los tweets para apreciar en ellos, pues esto a lo que se está refiriendo en la valoración. Pero sí, el tema de la escala es muy poquito lo que hace un análisis con ese instrumento. Y miren, por ejemplo, acá muestra lo que pasa, bueno, la nube de palabras, pero lo que pasa con respecto a los hombres. O sea, la emocionalidad de los comentarios es distinta. Acá, miren esto, por ejemplo, el de 10 palabras más usadas con respecto a las mujeres legisladoras.
En fin, está interesante y este es el único documento que yo encontré que trae elementos de valoración analítica adicionales a el análisis del contenido, que es generalmente pues la metodología empleada en este tipo de estudios. Voy a dejar de compartir. Sí, así es. El análisis de contenido suele basarse en inventarios, en ver si encontramos o no encontramos algo y ya después contamos, ¿no?, las frecuencias de lo que encontramos. Ese es lo que se hace con un libro de códigos que es nuestro instrumento. Entonces Claro. sí es algo parecido a eso, ¿no? Inventarios, y si tienes inventarios, pues lo más relevante es el conteo de frecuencias, cuántas veces pasa algo. Claro, claro. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Patti, por ahí tenía levantada la mano. Doctora Patti, su micrófono está cerrado. Ahí está. Sí, ya, bueno, no sé si ya se está proyectando. Sí. Ah, ok, bueno. Yo me encontré, pues, algunas investigaciones que más o menos manejan escalas, ¿no? Efectivamente, no especifican en estas investigaciones el tipo de escala porque, pues, me basé en artículos de investigación y pues es un reporte como tal, ¿no? No maneja, por ejemplo, qué tipo de escala estoy utilizando. Pero, por ejemplo, aquí es una escala que va, obviamente, desde el completamente de acuerdo hasta el completamente en desacuerdo. La investigación es de actitudes del alumnado hacia la igualdad de género. Y, pues, posteriormente también me encontré con esta otra investigación, que es el cuestionario de actitudes hacia la igualdad de género de la Universidad de Valencia. Y aquí, pues también utilizan, digamos que una escala similar a la anterior, pero que tampoco expresa el tipo de escala que sería en este caso, ¿no? Y aquí, pues, la evaluación va del 1 al 7. En el otro se especificaba brevemente, pues, a qué se atribuía, por ejemplo, el CD, que era completamente de acuerdo, el D, que era en desacuerdo, pero en esta otra no, solamente va del 1 al 7, ¿no? Y encontré esta que pues tiene una escala, pero no viene tampoco el tipo de escala ni los indicadores que fueron evaluados, solamente lo menciona y pues a mí se me hizo una investigación interesante por lo poco que leí, pero que desafortunadamente no tiene esa parte que en este caso yo creo que hubiera sido muy, muy útil. Y aquí pues está la medición del grado de sensibilidad frente al enfoque basado en derechos humanos y la perspectiva de género en intervenciones sociales. Y aquí pues manejan los ítems. Y también viene aquí, como señala la tabla, coeficientes H, escalabilidad de los ítems sobre pues este tema que se está abordando, que está el enfoque basado en derechos humanos. Hasta aquí, pues se puede ver la incorporación, en este caso de esta escala, ¿no?, que habla acerca de si se incorpora o no en acciones de intervención social y que obviamente va desde el nunca o a corto plazo, y bueno, veo que hay variabilidad en cuanto a las pues respuestas que en este caso se manejan, ¿no? Aquí sí veo como que hicieron, no sé, un mix de valoraciones que necesitaría yo leer a profundidad el texto para comprender por qué se construyeron de esa manera. Eso es todo. Sí, así es, doctora. Muchas gracias. Sí, digo, de todos los casos habrá que profundizar y siempre hay información útil y hay que ver cómo le hicieron para calificar, cómo le hicieron para construir las dimensiones, cuáles fueron sus criterios para elaborar esos cuestionarios conforme los evaluaron y cuál es la calidad de información que aportan.
Sí, Porque, incluso me topé con un documento de la UNAM que es como una guía para implementar precisamente instrumentos para hacer evaluaciones y escalas de medición. O sea, es una sí, guía lo que tiene la UNAM, ¿no? Y sobre todo es una guía, pues sí, referente al tema que me gustaría investigar. Entonces, no sé, yo creo que ahí también es muy importante tenerlo porque no, o sea, puede servir para muchos otros temas, ¿no? sí, para construir. Aquí el objetivo es también que vean que en su proyecto pueden tomar varias decisiones. Puede ser que ya haya instrumentos Ujú. que puedan copiar, ¿no? O sea, totalmente replicar, claro, dando el crédito al Adaptarse. adecuado, pero poner casi tal cual, Ajá. o hacer una adaptación o crear los propios instrumentos, ¿no? Pero Ok. siempre sí será importante revisar lo que previamente se haya hecho, no nada más en términos de teoría, sino en términos metodológicos, porque algo se habrá hecho. O sea, algo se habrá hecho en los intentos de medir algo y nuestra aportación será medirlo mejor, compararlo con cosas diferentes, buscarlo en una población específica. Y también otra posible contribución podría ser mejorar un instrumento que ya existe, ¿no? Cuestionar los alcances de los instrumentos que existen y tratar de mejorarlos o de proponer algunas herramientas mejores. Entonces siempre es interesante esto. Ok. Muchas gracias, doctora Patti. No sé si Sí, alguien hasta más. luego. No, nadie más. Bueno, si no hay nadie más, entonces los dejo con una actividad y una recomendación. Por ahí tenemos también en Eminus, ya tenemos abierta la otra actividad de correspondencia, que consiste en hacer el cuadro de correspondencia que tenemos en el contenido, continuar con su avance hasta esta parte que tenemos aquí de dimensión, subdimensión y definición conceptual. Entonces ya pensando en las lecturas que hicieron o en las lecturas que están haciendo sobre las definiciones de cada uno de los constructos y de las variables que componen cada uno de esos constructos, buscaríamos tener hasta la parte de definición conceptual. Y ya la definición operacional nos la va a dar el instrumento que vamos a utilizar o los instrumentos que vamos a utilizar, ya sea que sean nuevos instrumentos o que sean instrumentos que ya previamente hayan sido utilizados. Aquí esta actividad la teníamos para finalizar el día de hoy, pero ahora la vamos a poner para que trabajemos el fin de semana y la podamos entregar antes de la sesión de lunes para retroalimentar respecto a este avance de la correspondencia, por una parte, y para trabajar ya en problemas de confiabilidad, de validez y de los diferentes métodos de confiabilidad y validez que existen para, como planteaban por ahí, verificar la utilidad de los instrumentos, ¿no? Que no solamente sean, ahorita ya vimos que no solamente son preguntas que se nos ocurran, sino que tienen que estar fundamentadas teóricamente. Vemos que en la teoría esa fundamentación suele corresponder a una dimensionalidad de un constructo, un concepto, porque cuando hablamos de constructo, pues hablamos de partes que componen esos constructos, pero no basta hacer un instrumento fundamentado para decir que ya está bien, ¿no? Sino que hay que hacer los análisis de confiabilidad y validez respectivos, y será lo que veamos en la siguiente sesión, además de retroalimentar los avances del cuadro de correspondencia que, como ya vieron, pues son muy relevantes para aquella congruencia entre los objetivos específicos al principio y el resultado final, ¿no? Bueno, en este caso el resultado final va a ser un instrumento, pero en su investigación el resultado final
pues son ya los resultados y la discusión del proyecto de investigación. Finalmente, no sé si alguien tenga algún comentario, duda de cierre de la sesión. ¿No? Si no hay dudas o comentarios, les agradezco su presencia y nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Para todos y todas. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Bye.